Bueno, vamos a iniciar este debate esperado, demasiado diría yo, no sin señalar que realmente no soy yo el que voy a hablar, sino una serie de pruebas, indicios, algunos tan delicados que me permitiré leer, precisamente por lo delicados que son. Y antes les pediría algo de disculpas por mi voz, porque como siempre pasan los imprevistos, mi voz está fallando. Vamos a comenzar el debate con unos videos, 40 segundos, y continuamos. Hora y media, senador. De pronto que estás equivocado, averigua bien, no seas irresponsable, hombre. Yo no te tengo miedo, Petro. Las manchas de sangre que todavía permanecen en sus manos. Sé que usted fue un guerrillero de cafetería, que nunca tuvo el valor de coger un fusil. Y este payaso de Gustavo Petro, viene aquí con un papelito a desconocer las preguntas. No, moción de orden, ¿por qué? Yo tengo 10 años de no hablar en este Senado. Súmenme los minutos y las reformas que han presentado. Simplemente se quitaron el claro, se pusieron un traje de civil y llegaron al Congreso a querer darle cátedra moral al país. Todo me indica que tú eres un tipo de mala fe. De pronto es que estás equivocado, averigua bien, no seas irresponsable, hombre. Yo no te tengo miedo, Petro. Las manchas de sangre que todavía permanecen en sus manos. Sé que usted fue un guerrillero de cafetería, que nunca tuvo el valor de coger un fusil. Y este payaso de Gustavo Petro, bueno, se está repitiendo, vamos a Gustavo Petro viene suspenderlo ahí. Basta de insultos, ojalá. Ahora vamos a ver unas fotos que siempre me han parecido curiosas porque se realizaron en medio de la campaña electoral. Congreso, Presidencia, año 2006, ya habíamos hecho los debates en la Cámara sobre el paramilitarismo en Sucre, precisamente en Sincelejo, en Sucre. Miren ustedes aquí la primera foto, el presidente Uribe, invitando a votar por él mismo y por sus amigos que están sentados atrás. Amigos que, como ustedes observan, ya habían sido denunciados en los debates del Congreso y que no dejan de ser, pues, congresistas hoy en desgracia, procesados: Eric Morris, Álvaro José García Romero, Jairo Merlano, Benito Muriel Rebollo, arriba Alfonso de las Priella. El presidente en el mismo acto entregándole una condecoración a un diputado candidato en ese momento a la Cámara, segundo renglón de Benito Muriel Rebollos, hoy Rebas ausente, todos investigados por paramilitarismo. Y me he preguntado un poco este tipo de proyecto político que junta a personas así, que le promete al país que el país va a mejor, ser mejor, con personas así. ¿Por qué se juntan? ¿Por qué se defienden mutuamente? ¿Por qué estar juntos? Y si ese proyecto político le va a hacer bien al país. Por eso decidí investigar el tema de Antioquia. Este es un debate en homenaje a las víctimas de Antioquia. El 60% de las víctimas de la Unión Patriótica a nivel nacional son antioqueñas. La mitad de los 42.000 ciudadanos hoy inscritos en la Ley de Justicia y Paz como víctimas son antioqueños, más de 20.000. El 62% de las masacres del desplazamiento forzado, que suma más de 300.000 personas, de los muertos, son ciudadanos antioqueños. Este es un debate para ellos.
comenzaría un poco tentando el clima. Voy a tratar de ser muy rápido para respetar el tiempo. El clima que había en aquel entonces, años 95-97, ustedes observarán aquí una cita, una carta dirigida al doctor Gilberto Echeverry Mejía, firmada por Jaime Tobón Villegas, uno de los líderes de la ganadería del departamento de Antioquia más destacados, sigue siéndolo hoy. Pero lo importante de esta carta es el segundo párrafo, en donde dice lo siguiente: no pueden aceptarse tales condiciones simplemente antes de negociar. Dice Tobón Villegas, está hablando de una propuesta en ese entonces que las FARC hizo al presidente de ese entonces, Ernesto Samper. Dice, no pueden aceptarse tales condiciones simplemente antes de negociar. Ellas son motivo de las conversaciones. Lo que pretenden las FARC es suspender todos los controles del Estado para defender la sociedad y poder continuar el conflicto sin seguridad, sin paramilitarismo, sin las convivir, sin los decretos de orden público, etcétera, como quien dice que el gobierno y la sociedad se hagan de brazos porque la guerrilla prosiga a sus anchas. El señor director de la ganadería en Antioquia confunde paramilitarismo con instrumentos que el Estado debe negociar para hacer la paz. Supone como una política válida para el Estado en conflicto con la guerrilla la existencia del paramilitarismo. Y quien expresa estas ideas es uno de los grandes dirigentes de la ganadería y de la sociedad antioqueña, que me permite expresar que ese era el clima cultural, social, político y económico que una parte de la élite antioqueña tenía sobre este tipo de fenómeno hoy tan famoso llamado el paramilitarismo. El presidente Uribe responde, yo quisiera hacer un poco de la televisión, también saque los documentos que estoy presentando, porque si no se va a perder la ciudadanía. El presidente de la República responde al señor Tobón Villegas, en ese entonces gobernador de Antioquia. El doctor Álvaro Uribe Vélez le dice que sus ideas son de gran importancia para la búsqueda del camino de la paz. Es decir, el gobernador Uribe Vélez no entiende que esgrimir el paramilitarismo como una política legítima en defensa del Estado y la sociedad es un error. Pero peor aún, la siguiente carta, que me gustaría mostrarlas, se firma en Puerto Triunfo, Antioquia, septiembre 18 de 1995. Va dirigida al doctor Fabio Valencia Cosio, en ese entonces senador de la República. La firma el señor Ramón Izaza, comandante de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, cédula de Ibagué, Tolima, y tiene un consecutivo, se le entrega también al Directorio Nacional Conservador y al de Antioquia y al doctor Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia. ¿Qué dice esa carta? Primer párrafo: respetado doctor Valencia, hace un mes largo recibí la visita de los doctores Gilberto Toro, exsecretario privado de la Gobernación de Antioquia, y Pascual Agudelo, exdiputado de Antioquia, ambos pertenecientes a su grupo político, y quienes fueron enviados por usted para que me dieran el mensaje de decirle a los concejales conservadores, amigos míos, que votaran por su nombre en la próxima Convención Nacional Conservadora para conformar el nuevo Directorio Nacional Conservador. El senador le envía una carta al paramilitar para que el paramilitar invite a los conservadores de su región a votar en unas elecciones internas de su partido, ministro, su partido conservador. Y el segundo párrafo dice, como respuesta a esa solicitud: al respecto les respondí que yo no era político, dice Ramón Izaza, y que mi misión en el Magdalena Medio era muy distinta a la de hacer proselitismo político por usted, que si antes lo había conocido y tratado personalmente en el municipio de Puerto Triunfo, al igual que a sus honorables representantes a la Cámara, Humberto Tejada y Benjamín Higuita Rivera, era a través de otras personas que le colaboraban con votos, pero no por mi interés personal. Es por ello que quiero ratificarle mi decisión a través de este medio, Ramón Izaza.
El paramilitar rechaza la oferta del líder político nacional de hacer política en su nombre. Año 1995, los paramilitares no habían pensado que era importante la infiltración dentro de los grandes partidos, dentro de las estructuras políticas nacionales, lo ejercían en el nivel local. Esta, por ejemplo, la Convivir El Cóndor, se llama así. Ubicación geográfica, San Roque. Director, un señor que se llama Luis Alberto Villegas Uribe. ¿Qué pasó con esta Convivir? ¿Cómo actuó? ¿Garantizó la seguridad ciudadana, democrática o mafiosa? Veamos, porque la seguridad mafiosa también disminuye los muertos, los secuestros, hasta que el otro señor mafioso llega y los eleva. En este proceso, del cual me voy a referir varias veces en el debate que viene, yo lo llamo el computador de Jacinto. Jacinto Alberto Soto Toro era en este momento, jefe del Estado Mayor de las AUC, cerebro financiero de la organización. Estaba en la misma línea de Carlos Castaño, manejaba todas las finanzas y las transferencias de recursos hacia todos los frentes en ese momento existentes. En este proceso hay 40.000 transacciones con cuentas corrientes. Hay miles de llamadas, en ese entonces no de celular, sino de Viper, que puede identificar con quién hablaba el jefe paramilitar cabeza de las finanzas. El computador de Jacinto tenía como proceso judicial toda la información del paramilitarismo en Colombia en el año 1998 y la justicia tenía la probabilidad de desmantelar desde la justicia todo el paramilitarismo en el año del 98. Y actuó, procesó, investigó, hasta que llegó un señor Luis, incluso de aquí salieron hacia Funpascor, en Montería, allanaron la casa de Mancuso. Hubo un paro, hoy sabemos quiénes lo dirigían, hasta que llegó un señor que se llama Luis Camilo Osorio y acabó con el proceso. Pero este era un proceso muchísimo más importante que el actual famoso computador de 40. Bueno, ¿qué dice este proceso, radicación 34.986 en relación a este tema de Luis Alberto Villegas? Aquí ustedes pueden ver una serie de vipers detectados, porque tenían el viper de Jacinto, alias Lucas, miles y miles y miles de llamadas con personas en todo el país y en Antioquia. Hicieron el análisis y respecto a este tema, ¿qué descubrieron, por ejemplo? Descubrieron que efectivamente el director de la Convivir, Luis Alberto Villegas Uribe, que ahí se llama alias Tubo, dice la Fiscalía en este documento, se comunicaba con la cabeza financiera, miembro del Estado Mayor de las AUC, Jacinto Soto, permanentemente. Y también había una comunicación permanente entre esa cabeza financiera y un paisano, cuyo administrador de Hacienda también era miembro de la Convivir, el señor Juan Santiago Gallón Henao. Dos ganaderos de la región de San Roque. Pues, estas conversaciones con el jefe del paramilitarismo, aquí están, mensajes diferentes del listado, alias tú, favor llamar a tú, favor llamar al celular tal, del celular tal. Permanentemente se comunicaba el jefe financiero de las AUC con el director de la Convivir El Cóndor. Santiago Gallón, su aliado, cuyo administrador de Hacienda era otro de la Convivir, estuvo implicado en un proceso judicial por la muerte de una insigne figura del fútbol antioqueño y colombiano, obviamente, el futbolista Andrés Escobar. ¿Qué sentido tenían esas comunicaciones? Veamos otros procesos judiciales diferentes. Este de la Fiscalía General, en donde hace una declaración el señor Luis Enrique Serna Henao, minero, trabajador, pequeño empresario del oro,
Dice este señor cosas como las siguientes: en el año 1995 a finales llegué a Majagual, finca ganadera de propiedad de un tío del señor Luis Alberto Villegas Uribe, finca administrada por el señor Jaime no sé qué, alias El Gago, a trabajar en una mina. Estando allí, le presentaron al jefe paramilitar de la zona, el señor John Jairo, alias Filo, quien era el jefe de los paras en la región. ¿Y qué pasó? Dice este testigo bajo gravedad de juramento: Filo siguió, hubo una reunión, le pidieron una cuota mensual de 250,000 pesos y las reuniones eran entre el jefe de la Convivir y el jefe de los paras. Dice él: Filo siguió para San José y Villegas me dijo, vamos a la finca. Él estaba en compañía de Carlos Cano, Alberto Castaño, Carlos Humberto Gómez, alias Pastrana. En el documento de la Convivir El Condo encuentran estos nombres. Todos tenían armas largas, pero estaban de civil. Ellos son paracos, pero también de la Convivir de Villegas. Cuando llegamos a la finca Guacharacas, ubicada entre Providencia y una estación del tren que no recuerdo su nombre, la finca linda con la finca La Gitana, la finca Guacharacas es del señor Álvaro Uribe Vélez, en ese entonces gobernador de Antioquia. ¿Qué fueron a hacer allá? Dice, ante la llegada posteriormente en este informe de la Fiscalía, que llegó otro jefe urbano del paramilitarismo alias Beto y dijo, mandó a llamar el otro jefe de los paracos que había llegado nuevo, estaba en una finca al borde de una quebrada que le dicen La Batea y se identificó como Beto. Ahí me saludó y me preguntó que dónde estaba y le dije que en Guacharacas. Él me dijo que en 15 días los mandaban para allá, el jefe paramilitar, los mandaban para allá y que ahí hablábamos y preciso, a los 15 días llegaron con unos 40 paracos al mando de Beto. De ahí salían por las noches a matar gente. Sigue esta declaración. Otro que iba mucho a la finca del señor Uribe Vélez era alias J, otro mandón paramilitar y siempre iba a la finca de Villegas. Se reunían en la finca del Gavilán. A mí J me dio la orden una vez que fuera a llamar a Luis Alberto Villegas para reunirse en esa finca de Gavilán. Una vez J me dijo que si ya habíamos tumbado las tapias de la finca de Uribe, porque el patrón había mandado. Yo le dije que no sabía, entonces me dijo que le hiciera el favor de llamar a Luis Alberto Villegas, que estaba vacunando un ganado de Santiago Gallonenao, que estaba en la finca de Guacharacas, y yo le llamé y Villegas fue y se reunió con J y se fue para Gavilán. Firma Luis Serna. Lo que están diciendo estos señores, o este señor, es que el jefe de la Convivir se llevaba al jefe de los paras y a varios paras a reuniones en la finca Guacharacas. ¿Es posible? Primero veamos, ¿es mentira? No sabemos, pero veamos los informes. Está la folio de la matrícula inmobiliaria de Guacharacas, hacienda llamada Guacharacas. ¿Quién es el propietario? O era en ese momento, sigue siendo Sociedad Inversiones Uribe Vélez y Compañía, sociedad en comandita. Efectivamente, Guacharacas es una hacienda del actual presidente de la República. Es la única declaración, es un tipo que ya en ese entonces sabría, desde su ignorancia como minero, que este señor iba a ser presidente y lo iba a acusar y a ensuciar o algo por el estilo. Veamos esta queja disciplinaria en el Ministerio Público, Procuraduría General del señor Martín Emilio Sánchez Rodríguez, con cédula tal de Medellín. Dice en este documento el señor lo siguiente: es un miembro del Ejército de Colombia, un soldado de la patria que está declarando. Y entonces él averiguó a ellos, nos devolvimos de Cisneros hacia la hacienda Guacharacas, donde me dieron unos nombres de un señor que no recuerdo bien, que ellos eran financieros de Liberación Nacional o de las FARC, el cual fueron ejecutados ahí en la hacienda por Virgilio Valencia alias La Bruja y Guillermo Valencias alias El Tongo. Yo le pregunté a ellos que por qué habían hecho eso, que Carlos Benavides había ordenado, y en esa comisión
pensaban también matarme, pero yo llevaba 2 muchachos de mi confianza en la parte trasera del campero y a ellos 2 los eché adelante, el uno manejando y el otro ahí de pasajero, o sea, los que asesinaron a los 2 señores en Guacharacas, y bajamos a la vereda del Brasil. Dizque ahí había que matar el carnicero de apellido Benítez, pero ahí me opuse, bajamos a Barrido y ya habían trasladado y sigue la declaración. Más adelante este señor dice lo siguiente: y me mandaban la orden de ir a recibir una información a Guacharacas y que ellos me acompañarían para que matáramos a Gonzalo alias Relojero, Rejotiero, a Danilo Nesa, a Gabriel Galeano en Yolombó, Vereda Gallinazos, sindicados de violación de una profesora, destrucción de una escuela, y me manifestaron que consiguiera 2 metras prestadas. Como la gente de ahí me estiman, porque yo nunca, ellos me veían nada normal, me las prestaron, pero mis sospechas empezaron cuando en Guacharacas no salió ningún informante, y en Safía tampoco iba el señor que nos iba a mostrar los que íbamos a matar. Entonces me devolví, yo venía en una moto y de un momento a otro aparecieron 2 carros y me tumbaron y me dijeron maten a SHP, etc. Hay más datos sobre esta convivir y estos hechos en el municipio de San Roque. Sí. Fuerzas Militares de Colombia, 14ª Brigada, informe de inteligencia. Dice en una de sus páginas: el señor Luis Villegas es quien le suministra apoyos en dinero e informaciones sobre la ubicación de los del bloque Metro, porque él fue de ellos. Este informe de inteligencia dice que el director de la Convivir era del bloque Metro y que se volteó. ¿A favor de quién? Dice el informe de inteligencia, de contrainteligencia. Afirma que la semana pasada, cuando se encontraba en la finca de Luis Villegas, hubo una reunión entre Comando 90 y otros jefes paramilitares con un capitán del ejército a quien le dieron la suma de 50 millones para que los dejara trabajar en la zona, quien manifestó que no había problema, que él era el encargado de la zona. Allí el bloque Central Bolívar, en coordinación con el capitán, recuperó tantos vehículos y monteros del bloque Metro y fueron utilizados para el desplazamiento de personal hacia el área de San Roque. El jefe de la Convivir, que era del bloque Metro, según este informe, se pasó en la guerra que estalló entre los paramilitares, ya sabemos por qué, al bloque Central Bolívar, y delató a los integrantes del bloque Metro, y después al señor Villegas Uribe, Luis Villegas Uribe, según este informe de prensa, lo mataron, quizás los del bloque Metro. Historia de una Convivir y de una región y de una hacienda. Convivir ligada a paramilitares, que por estar pensando que las Convivir son un instrumento propicio para la tranquilidad ciudadana, terminó llevándole los paras a la hacienda del actual presidente de la República. Al parecer no se dio cuenta, siendo gobernador del departamento de Antioquia.